fundamentales para nuestro edificio, nuestra estructura. Fíjense que varias veces pregunto, ¿usted tiene proteínas? Y me dicen sí. ¿Y dónde se encuentran las proteínas? Y la piensan dos veces. Está pues en cada una de nuestras células, joven. ¿Y dónde están las células? En todo el cuerpo, ¿no? Bien. ¿Cuál es la función principal de las proteínas? Ya no es fuente de energía. ¿Por qué tendré tanta luz? Ya no es fuente de energía, jóvenes, sino, miren, es materia prima para el anabolismo. Sí, No podemos darnos el lujo, no podemos darnos el lujo de usar proteínas para conseguir energía. Sí, a los hidratos de carbono, sí, a las grasas, podemos utilizarles como gasolina, pero a las proteínas no. Solamente cuando la persona tiene una enfermedad crónica, una enfermedad crónico-degenerativa, ahí sí la persona empieza a enflaquecer y se vuelve huesos, huesos y piel, porque hasta las proteínas se van convirtiendo en ATP. ¿Qué se sintetiza con proteínas? Todo lo que tienen abajo, que no tienen otra cosa que memorizar. Receptores para la comunicación entre órganos. Neurotransmisores. Todo lo más importante, sobre todo las enzimas, fíjense, son de naturaleza proteica. Sin las enzimas funcionamos como robots, no se vayan a olvidar. Nuestra velocidad de reacción es muy lenta. Bien, ¿dónde tenemos proteínas? En el reino animal y en el reino vegetal. Los expertos indican que los de origen vegetal son los de mejor calidad. Es decir, que sería mejor comer 1 kilo de haba que 1 kilo de carne de vaca. Ay, pero la pena es que yo no tengo enzimas para digerir la pared celular, claro, de los vegetales. Esa es la diferencia. ¿Mm? ¿Qué son las proteasas? Asas, enzimas, que lisan los enlaces peptídicos. ¿Qué son los enlaces peptídicos? Aquellos que unen aminoácidos entre sí. Fíjese en la gráfica de abajo. Este también debía ser así, solamente que lo corrige, ¿no? Aminoácido más aminoácido, un péptido. Péptido más péptido, poli. Y poli a la N, proteína. Eso hay que memorizarlo para que sea más fácil la comprensión. En los dibujos, miren, cada uno de estos aminoácidos y las proteínas. Fíjense que aquí se envuelve y para que no se desenvuelva van a ser importantes los enlaces de hidrógeno, ¿sí? A manera de corchetitos. 20 aminoácidos. Con 20 aminoácidos sintetizan tantas clases de proteínas. De los 20, 8 son esenciales, que los tienen que saber de memoria, ¿sí? Lisina, leucina, isoleucina, histidina, metionina, triptófano, 8 de memoria, como los pares craneales, los nervios, ¿no? ¿Por qué se llaman esenciales? Porque son necesarios para la vida, pero yo no puedo sintetizarlos. Como humano no puedo. Por ello debo consumirlos en los alimentos. Entonces un médico tendrá que valorar si este alimento que están dando a sus empleados de la fábrica donde usted está de médico, si consumen o no los 8 aminoácidos esenciales. Entonces, para tener salud, crecimiento, los 8 esenciales. La dieta debe de ser balanceada.
Bien, cuando falta uno de estos esenciales, los demás aminoácidos se convierten en leña. Claro, ¿cómo van a hacer un collar si falta lo esencial? Y se va a eliminar más nitrógeno. Cuando se ingiere proteína en exceso, por ello que varias veces les he insistido, no debemos comer un bife grandote. Solamente necesitamos de proteínas aproximadamente 70 gramos para un hombre de 100 kilos. 70 gramos de proteínas, pero que están repartidas, ¿no? En carne, en huevo, en soya, en garbanzo. Entonces, cuando comemos en exceso, la proteína extra se convierte en leña y los carbohidratos que acompañaron la dieta se van a almacenar como glucógeno. Y entonces vendrá la hepatomegalia, la pancita. En los muslos, la cartuchera. 4 kilocalorías por gramo aportan las proteínas. Bien, cuando come exceso de proteínas, los glúcidos se convierten en grasa, aumentando el IMC. ¿Qué es el IMC? La fórmula la tiene ahí. Peso dividido entre estatura por estatura, pero en metros. 1,7 por 1,7, ¿no? Para que sea en metros. Y los valores normales. Índice de masa menos de 15, peso saludable 18 a 25. 20 a 25 el ideal. A 30 sobrepeso, esa tablita hay que manejarla más o menos. Obesidad mórbida cuando sale más de 40. El ideal 20 a 25. Bien. Los alimentos de origen animal tienen proteínas completas porque tienen todos los aminoácidos. Es esta la explicación por qué nuestros pacientes tienen que comer alimentos de origen animal, entre ellos el huevo. El huevo es el alimento con valor nutricional de 100. Así como el metro tiene 100 centímetros, el valor máximo de las proteínas, el valor máximo de los alimentos de valor nutritivo es 100. ¿Y quién tiene 100? La albúmina. Por ello que hay costumbres, como en nuestro medio, de preparar majadito. Fíjense, si solamente comiéramos arroz del majadito, una desgracia. Pero para ello se le pone charque, poquito charque, porque se tiene que acomodar a nuestra realidad. Pero además, para asegurar, mire que sabia la gente, le pone un huevito, ¿no es cierto? Con eso se completa. Eso se refiere. La mayoría de las dietas se recomienda combinar proteínas de origen animal con las de vegetal. De ahí que qué lindos son nuestros platos. Un silpancho, por ejemplo, lo mismo. Una desgracia, solamente tiene pan y un poquito de carne. Pero al añadirle el huevo, vamos complementando. Bien. Este es el peso, por favor, 0,8. 0,7 gramos por kilo para adultos normales. Cuando una persona está enferma, va a perder nitrógeno. Si tiene insuficiencia renal, entonces va a perder nitrógeno. Por ello, cuando una persona está enferma o está creciendo o está embarazada, se debe aumentar los 0,8, ¿no? Porque de lo contrario vendrá un desequilibrio. Por ejemplo, cuando un niño está dejando de mamar, primero que la leche, después de los 6 meses, disminuye en valor nutritivo, porque así es. Por ello que a partir de los 6 meses a los niños debemos de ir complementando su alimentación.
Pero quiero insistir que el niño debe mamar hasta los 2 años. Así lo dice la recomendación nacional. Y si no, la doctora Morón en 5.º año ya les va a indicar este aspecto. No es que solo debe mamar hasta los 2 años. Debe mamar hasta los 2 años, pero desde los 6 meses debe empezar a aumentar su alimentación con papillas y con fruta y ya con sopas de forma progresiva. Como la mayoría de la gente no sabe esto, entonces eh, su niño tiene 1 año, la madre ya no tiene la misma calidad de leche y alguien le dice todavía no le des huevo ni carne hasta que aprenda a hablar, porque si no va a ser opa. Esa es nuestra idiosincrasia contra la que tenemos que pelear los médicos. Nosotros tenemos que explicar que eso no es cierto, ¿no? Entonces, cuando tiene de 1 a 2 años, miren, así queda el niño, hinchado, edematizado y con cabellos rubios, y su mamá y su papá es de cabello negro. Y la mamá se queda contenta porque dice, está petacudito, mi hijo. Y además es choquito, mentira, ¿no? Está con kwashiorkor. Pero si esto se vuelve crónico, si esto no se corrige, vamos a llegar a tener marasmo, piel y huesos. ¿M? Existe en nuestro medio esto. Entonces, estas son las diferencias, ¿no? Miren, el marasmo energético calórico. No consume. Aquí solamente le faltaban proteínas en Washercore. Aquí son proteínas y todo tipo de alimentos. Aquí solamente son proteínas. Nuestra gente, ¿qué le da a su niño? Agua con azúcar. Agua con azúcar. ¿Mm? Por lo menos en el collao se le da agua de Wilcaparu y con esto tuvieran muchos aminoácidos. El Wilcaparu, no estoy diciendo que se le dé solo Wilcaparu, se le puede dar también, pero nunca sustituir a la leche. Se manifiesta en semanas, el peso, claro, más del 40%, no tiene grasa, hepatomegalia frecuente, por eso parece petacudito. Ascitis, la acumulación de líquido en el peritoneo. El cabello se cae, se debilita, por eso se pone choco. Y está letárgico, ¿sí? Quieto, con sus párpados medio caídos. En el otro no, está luchando por su vida. Mortalidad alta y tiene dermatosis. El signo de la bandera es el cabellito delgado. Yo cuando tengo mis pacientes y veo un niño con su cabellito que está volando, ya, tiene kwashiorkor, el signo de la bandera. Bien, ¿cuál es el concepto? Compuestos químicos orgánicos de naturaleza animal, aunque el reino vegetal con las leguminosas. Eso tengo que saber, porque ¿cómo voy a explicar a mi paciente si debe comer o no debe de comer proteínas? ¿No? Las leguminosas son los vegetales que tienen proteínas en más alto porcentaje. Ahí están las habas, los porotos, garbanzos, lentejas. Leguminosas. ¿Cuáles son sus elementos químicos? Son los ácidos nucleicos y las proteínas tienen nitrógeno, por favor. En este caso vemos ya que los lípidos y los azúcares solamente tenían CHO, pero algunas proteínas pueden tener azufre. ¿Por qué tienen azufre? Porque hay aminoácidos. Tenemos aminoácidos con azufre. Pregunta de examen, ¿cuáles son estos? La cistina, cisteína y metionina. La pregunta es clásica. Esto no se explica por qué cuando un cadáver, una materia orgánica, un gato entra en descomposición, ¿por qué va a oler a huevo podrido? Porque el azufre se va a combinar con el hidrógeno para formar hidrógeno sulfurado, que es el gas que huele como huevo podrido. Bien, habíamos visto al principio que aminoácido más aminoácido me da P
P más P poli y poli más poli proteína. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las funciones? Plástica. Este término lo manejan los especialistas, que significa sintetizar, anabolizar. Estructural porque está en todas mis células. Los anticuerpos son de naturaleza proteica. Por ello, los desnutridos se enferman más porque no tienen, ¿qué es desnutrido? Que no tiene proteínas. Sirven de transporte. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína compleja. Pero también debo recordar y debo ir preparándome para la segunda parte, porque los citocromos, que son conjunto de enzimas, tienen en su composición proteínas. ¿Dónde están estos citocromos? En la fosforilación oxidativa o la cascada electrónica. Las proteínas pueden ser enzimas, son proteínas especializadas. Pueden ser mensajeros, como veremos, y hormonas. Recuerden a la vasopresina, a la oxitocina, estas hormonas de origen proteico. Cada vez que usted escuche proteínas, inmediatamente debe venirse a la mente péptidos y aminoácidos. ¿En qué se convierte la proteína? ¿En qué se hidroliza? En péptidos. Y los péptidos en aminoácidos. Ay, qué pena, voy a tener que mutearles, ¿no? No aprendemos. Bien. Para facilitar el aprendizaje, vamos a empezar con aminoácidos, luego péptidos y al final proteínas. Este cuadro o este mapa conceptual, proteínas, está formado por aminoácidos. Su enlace se denomina peptídico. Forman P o proteínas y sirven para la estructura del cuerpo. Las proteínas, hay que aprender esto ya, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se unen? Ajá, con estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Qué es primaria? Aminoácido más aminoácido. Se forman cadenas. Y la secundaria, esa cadena se va enrollando, y puede tener esta forma de alfa o de beta. Y aquí ya se emplean los enlaces de hidrógeno. La terciaria es cuando esa cadena que se fue envolviendo se va a plegar como un resorte. Esa es la terciaria. Y la cuaternaria cuando 2, 3, 4 resortes de los que dije se van a unir entre sí. Por ejemplo, la hemoglobina tiene estructura cuaternaria. La hemoglobina tiene estructura cuaternaria porque se van a unir 4 cadenas de proteínas, 4 proteínas, a las que llamamos las cadenas 2 alfa y 2 beta. 2 alfa y 2 beta. Bien, ¿qué funciones tienen las proteínas? Estructural, contráctil, como la actina, la miosina, reserva, ¿sí? Enzimática, todo esto ya lo hemos dicho. Defensa por los anticuerpos, pero también por las inmunoglobulinas. Y hormonal, como la folículo estimulante, tiroide estimulante. Cuando clasificamos a las proteínas, como con los azúcares, tenemos que tener en la mente los simples y los complejos. ¿Qué son los simples? Solamente son proteínas que por su forma se dividen en filamentosas y en globulares. Por su forma, las proteínas simples o las holoproteínas. Filamentosas como colágeno, actina.
Globulares son las especializadas, como las enzimas. Las enzimas son globulares. Ahora veamos los heteroproteínas o las proteínas complejas. Están compuestas por proteína más otras sustancias, como las núcleo, fosfo, cromo, gluco. Se ligan con otras estructuras más. Y entonces la cromatina viene a ser una nucleoproteína. La caseína, fosfoproteína. Las inmunoglobulinas, glucoproteína. Y las lipoproteínas, HDL, LDL, IDL, que son las proteínas para transportar a los apolares por la sangre. Bien, vamos a los aminoácidos. ¿Qué son? Compuestos. Unidades estructurales básicas de las proteínas. ¿Cuáles son los elementos que componen a los aminoácidos? Son elementos. Una cosa son elementos y otra las estructuras fundamentales. Cuando nosotros consumimos proteínas de origen animal o de origen vegetal, recordemos que debemos digerir para transformar las proteínas en aminoácidos. Solamente como aminoácidos van a ser absorbidos. Fíjense que está escrito con B grande las dos. Química. Los aminoácidos se caracterizan por llevar dos grupos funcionales. Recuerden que los grupos funcionales de los compuestos químicos orgánicos se clasifican en aquellos que llevan oxígeno y los que llevan nitrógeno, ¿no? En los que llevan oxígeno van a estar los aldehídos, los éteres, los ésteres, los ácidos. Y en los nitrogenados, los aminos, las aminas, las amidas. Entonces, un aminoácido, su nombre ya lo dice, lleva un grupo amino y un grupo ácido, carboxilo. Y esta es su estructura, por favor, es muy fácil. Miren, un esqueleto de carbonos, carbón, carbón. Uno de los carbonos debe ser COOH, carboxilo. Y el otro carbono sí o sí debe llevar NH2. Nuestras moléculas en el cuerpo nunca están estables. Están chocando unas contra otras, por ello que el hidrógeno de este carboxilo es despegado, es arrancado. ¿Y ese hidrógeno dónde va? Al NH2 para convertirse en NH3. De esta manera, nuestra molécula, miren, tiene un lado negativo y un lado positivo. De esta manera controlan el pH. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Tenemos sistemas que controlan el pH. ¿Cuál de esas sustancias? Ejemplo de esas sustancias, las proteínas. ¿Por qué controlan el pH? Cuando está faltando ácido, entonces regalan protón. No, no aquí, sino se los regalan al medio. Si está faltando alcalinidad, entonces más bien atrapan hidrógeno y de esa manera controlan. Las proteínas son estructuras químicas que participan activamente en el control del pH. Vean aquí este carbono 1, 2. Y esta R representa a 1, a 2, a 3, a 4 carbonos. Puede ir creciendo aquí. Puede ir creciendo la cadena de carbonos. Este es el aminoácido más sencillo. No hay aminoácido de un carbono, por favor. El aminoácido más sencillo tiene 2 carbonos y se llama glicina. Esta es la glicina. Si yo en vez de la R le pusiera un CH3, ya sería alanina. En vez del R, yo le pusiera CH3, ya tuviera 3 carbonos. Y entonces ese se llama alanina. ¿Ya? Entonces aquí la letra R puede ser sustituida por uno o más carbonos. ¿Mm? Nuevamente aquí está explicando. Grupo carboxilo, grupo amino.
Los aminoácidos por el pH, por la reacción que presentan, se pueden dividir en, qué pena, voy a tener nomás que mutear. Bien, ya. Entonces, yo tengo aquí los neutros, la glicina que era la de 2 carbonos, alanina, leucina ya con 4, ¿no? Serina, ajá. ¿Cuáles son los ácidos? Solo dos. Su nombre lo dice, ácido aspartico de 4 carbonos y ácido glutámico de 5 carbonos. Los básicos, histidina, arginina, lisina. Prolina, hidroxiprolina. Ya sufrados lo que ya habíamos listado hace rato. Según su polaridad, entonces, según su polaridad, esa que era por su pH. Hay neutros, ácidos. Quizás yo le voy a preguntar cuáles son los aminoácidos más ácidos y estos dos, ¿no? La glicina es de pH neutro o ácido. Ah, ya saben que es neutro, ¿no? Pero aquí estamos hablando de su polaridad. Entonces, no polares, todos estos de aquí, y los polares y neutros, asparagina, que es un derivado del ácido aspartico, y los básicos, los que habíamos comentado. Según su polaridad, polares y no polares. Esto ya es según su pH. Según su pH. Isómeros ópticos. ¿Qué son isómeros? Son los gemelos. Son los que tienen el mismo número de átomos, mismo número de carbono, mismo número de hidrógeno, pero tienen un ordenamiento diferente en el espacio. ¿Cuándo surge esto? Cuando hay un carbón asimétrico. Ayer lo habíamos mencionado. Los isómeros tienen propiedades iguales, pero en laboratorio, en la ciencia, es importante los isómeros D y L, como ya habíamos visto ayer, pero este D puede ser positivo y puede ser negativo. El isómero L puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Qué significa eso? Positivo cuando desvía la luz polarizada. Esta es una propiedad que tienen estas moléculas. Bueno, pero ¿y a mí para qué me sirve eso? ¿No? Porque las formas L pueden ser reconocidas por nuestras enzimas. Las formas D no. O sea, si yo le doy a usted de valina, de histidina, de metionina, va a entrar y va a salir. No nos sirve de nada. Los aminoácidos deben estar en su forma L. No sé si ustedes han podido diferenciar. Sí. No sé si han podido diferenciar o han podido escuchar la cetiricina y la levocetiricina. Son dos medicamentos que tienen el mismo compuesto, pero uno le dice que está en el isómero L. Y cuando está solamente con el isómero L, cuesta más que la cetiricina. No sé si han podido comprobar eso y si no, van a hacer la prueba. Mañana se acercan a una farmacia. ¿Tiene cetiricina? 1 peso. ¿Tiene levocetiricina? Dependiendo de la fábrica, 3 pesos, 4 pesos. Entonces, con eso estamos poniendo de manifiesto que tiene mucha importancia este tema o esta teoría de los isómeros, ¿no? Porque nuestras enzimas van a reconocer a a un determinado isótopo. Entonces, es más barato porque es medio engaño ese medicamento porque va a ir mezclado la forma D y la forma L. Lo mismo con muchos otros compuestos. Bien, clasificación de acuerdo a su síntesis. ¿Yo lo puedo sintetizar? Sí. Entonces son no esenciales. No, no lo puedo sintetizar. Ah, eso se llaman esenciales, ¿no? Esenciales no los sintetizo, pero son archinecesarios, muy necesarios. Claro, y los no esenciales será lo contrario. Entonces, ¿cuáles son? Hace rato ya habíamos recitado, ¿no?
A mí me gusta primero las L's, mire, me acuerdo así. Leucina, isoleucina, lisina, la H no podía faltar, de Hidalgo, que es una bala metete también tremenda, triptófano, pero no es fea, fenilalanina, ¿sí? Ahora, cuando usted cuenta 2, 4, 6, 8, 9, entonces, pues es que este es iso porque viene de esta, ¿no? Es un isómero. Y los no esenciales, todos los demás, ácido glutámico, aspartico, glicina, la primera, la alanina, la segunda, y la prolina, muchos indican, no es una proteína, no debía estar ahí. Y otros científicos indican, sirve, ¿ya? Ahora, ¿qué es la glutamina? Es el ácido glutámico más un NH2, más un grupo amino. Más adelante vamos a ver. ¿Qué es el ácido glutámico? Aquí está, ¿no? Miren, un aminoácido no esencial. Este aminoácido, el ácido glutámico, todos nosotros lo tenemos. Tiene muchas funciones. El ácido glutámico está relacionado con la memoria a largo plazo. Ay, caramba, entonces ahorita mismo voy y me compro ácido glutámico para aprender. No, no, es muy tóxico también. Cuando ingieres más, te da el síndrome de la comida china. Porque los chinos cocinan con bastante ácido glutámico, que es un potenciador de la actividad de las terminaciones nerviosas de nuestro noveno par craneal, que ya hemos dicho es el glosofarín. ¿Qué son los aminoácidos no proteicos? Fíjense que eran aquí aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales. Y aquí que tengo aminoácidos que nunca se van a convertir en proteína, no van a llegar a ser parte de un edificio grande. Entonces ahí yo tengo que tener selenocisteína. Recuerde que la cisteína es un aminoácido azufrado, pero que cuando está ligado con este elemento químico se le llama selenocisteína. Bien, para esto hay que tomar en cuenta de que tenemos muchas enzimas que tienen selenio. Por ejemplo, ¿cuáles? Glutatión peroxidasa. El glutatión es el glutatión, no el glutatión peroxidasa, el glutatión. Ya había, creo, comentado la primera clase, el glutatión es un compuesto químico orgánico endógeno que está compuesto por 3 aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina. En ese orden, en otro orden no sirve. Ácido glutámico, cisteína y glicina. Y tiene una actividad o tiene una función muy importante porque nos cuida de los radicales libres, tal como están viendo ahí, papel antioxidante. En nuestro cuerpo, todos los minutos, segundos, hay oxidación, pero las oxidaciones tienen que ser hasta cierto límite. No puede ser cuando quiera, como quieran, hasta donde quieran. No. Ahí están patrullando el glutatión. ¿Y quién lo forma al glutatión? Glutatión peroxidasa. Y de esta manera nos cuidan de los radicales libres. Ahora, ¿qué alimentos están enriquecidos de selenio? Ahí lo tienen. La importancia de por qué debemos comer esto. ¿Mm? Tenemos almacenado el selenio, sí, para el momento del recambio de proteínas. Recambio de proteínas quiere decir que yo tengo una proteína aquí en mi codo o donde sea, y esa proteína tiene unos fallos. Entonces esa proteína que ya está fallando se lo lleva a los proteosomas. Son cuerpos, son estructuras que tenemos en nuestras células que destruyen a la proteína que tiene fallos.
Es como una sumidora de jugos de zanahoria. Así yo me lo imagino al proteosoma. Más adelante vamos a ver. Entonces la zanahoria es la proteína vieja, la proteína con fallos. Se mete como zanahoria y se le empuja con el émbolo y sale el jugo. En vez de jugo sale aminoácido para sintetizar otras proteínas. Eso se llama recambio. Se cambian proteínas con fallos con proteínas recién sintetizadas. Bien, esto es para leerlo. Otro, 4-hidroxiprolina. Acuérdense que hace rato les decía que hay científicos que dicen, por favor, no metan a la prolina entre aminoácidos, porque nunca va a ser parte de una proteína. Entonces, la prolina se puede hidroxilar y va a formar la hidroxiprolina. Para que suceda esto se necesita el ácido ascórbico. El otro día una profesora en el CUP ¿qué me ha dicho? El ácido ascórbico es el ácido cítrico o vitamina C. No, no, son diferentes. El ácido cítrico es diferente, no es lo mismo que el ácido ascórbico. ¿Ya? ¿Dónde está? Bien. Aquí, prolina. ¿Dónde lo tengo? Fuentes, ¿no? Fuentes en la carne, la espinaca. Para qué son o cuáles son los beneficios? Para que tenga una buena bioquímica muscular, para prevenir arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares, para reparar tejidos, ¿sí? Y para la síntesis de colágeno. Tanto le desprecian a la prolina, que está en la leche, que está en la soya, huevito, el huevo lo mejor. 5-hidroxilicina. Entonces aquí yo puedo ir nombrando. Este siempre va a ser el 1. En el 2 siempre tiene que estar el amino. Este es, entonces, alfa. El segundo se llama alfa. Nuestros aminoácidos son alfa aminoácidos. Pregunta de examen, no son beta aminoácidos. Los alfa aminoácidos. ¿Cuál es el carbón alfa? El segundo, nunca es el primero. En el alfa tiene que estar alfa aminoácido. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 y en el 5 está el